En las sombras de las antiguas tierras de Japón, se oculta una historia que ha aterrorizado a generaciones. Nadie sabe con certeza qué ocurrió, pero lo que sí se sabe es que hay algo en la oscuridad que acecha desde el momento en que te acercas. La leyenda de la Jorogumo, la araña demoníaca que devora a los hombres, ha sido contada en susurros y voces temblorosas a lo largo de los siglos. Pero, ¿es realmente una leyenda? ¿O es una verdad que ha sido oscurecida por el miedo y el tiempo? Aquellos que han escuchado su nombre tiemblan, no solo por el terror de la criatura, sino por la verdad que se oculta detrás de ella. ¿Cómo es posible que una mujer hermosa se transforme en una monstruosa araña? ¿Y por qué la Jorogumo acecha a los hombres, seduciéndolos antes de devorarlos en su guarida? Lo que descubrí en mi investigación fue mucho más de lo que jamás imaginé. Hace años, emprendí un viaje a los rincones más oscuros de Japón, buscando respuestas. Un anciano me habló de los casos que aún asustaban a los aldeanos, de los hombres que desaparecían y nunca más se encontraba rastro de ellos. Según las leyendas, la Jorogumo no solo devora cuerpos, sino que roba almas, dejando a quienes caen en su trampa vacíos y perdidos. Mi misión era simple: descubrir si la Jorogumo era solo un mito o si realmente existía. Decidí ir a uno de los lugares donde más avistamientos se habían registrado, un pequeño y remoto pueblo, donde los árboles se alzan como guardianes del misterio. Al llegar, me encontré con un paisaje sombrío, como si la propia naturaleza estuviera advirtiéndome de lo que estaba a punto de encontrar. Poco sabía que mi búsqueda me llevaría mucho más allá de la historia que me habían contado. A lo largo de mi investigación, descubrí que la Jorogumo era solo la punta del iceberg. Lo que estaba a punto de encontrar cambiaría mi vida para siempre, y mi perspectiva sobre lo sobrenatural sería irrevocablemente alterada. La historia de la Jorogumo se remonta a siglos atrás, y aunque muchos la ven como una simple leyenda, hay quienes aseguran haber tenido encuentros con ella. Su nombre, que significa araña tejida, hace referencia a su habilidad de tejer una red mortal, una red que atrapa tanto a sus víctimas físicas como espirituales. Cuando decidí viajar a Japón para investigar la leyenda, no imaginaba lo que me esperaba. Mi primer paso fue visitar los antiguos templos donde se decía que la Jorogumo había sido vista. Estos templos, perdidos entre bosques densos, parecían estar más allá del tiempo, como si todo lo que hubiera ocurrido allí todavía estuviera presente, acechando entre las sombras. A medida que me adentraba en la investigación, me encontré con viejos relatos de aldeanos que juraban haber visto la figura de una mujer joven que desaparecía entre las sombras, solo para dejar tras de sí una gran araña que acechaba a los incautos. Los testigos afirmaban que la presencia de la Jorogumo traía consigo una sensación de malestar, como si la misma muerte estuviera en el aire. Lo que descubrí en mi investigación me dejó atónico. A medida que recolectaba pruebas y testimonios, me di cuenta de que la Jorogumo no solo representaba el temor a lo desconocido, sino que también simbolizaba las consecuencias de ignorar las advertencias de la naturaleza y las fuerzas que nos superan. Quiero que me acompañes en este viaje para descubrir la verdad detrás de la Jorogumo. Si te apasionan las historias de terror, las leyendas japonesas y los misterios inexplicables, suscríbete a mi canal, dale like a este video y deja tu comentario contándome desde qué país y ciudad estás viendo esta investigación. Ahora, prepárate para sumergirte en la leyenda de la Jorogumo, una historia que te hará cuestionar lo que crees saber sobre el mundo paranormal. Al llegar a la aldea, el ambiente era diferente. Había algo en el aire, algo pesado, que hacía que todo pareciera detenido en el tiempo. La gente evitaba mirarme a los ojos, murmuraban entre ellos con temor, como si estuviera tocando algo que no debía. ¿Acaso temían que yo, un historiador, podría descubrir lo que se había ocultado por generaciones? Mi primer día en el pueblo transcurrió en silencio. Nadie parecía dispuesto a hablar de la leyenda, y eso solo aumentaba mi curiosidad. De alguna manera, sabía que no era solo una historia para asustar a los niños. Había algo más, algo oscuro y profundo,
que estaba al acecho, esperando ser descubierto. El nombre de Jorogumo flotaba en el aire, pero nadie se atrevía a pronunciarlo en voz alta. Al día siguiente, decidí internarme en el bosque cercano. Se decía que la Jorogumo había sido vista por última vez allí, y pensé que mis mejores oportunidades de encontrar respuestas estaban en el mismo lugar donde las leyendas cobraban vida. El camino estaba cubierto de vegetación densa, como si el bosque estuviera protegiendo algo. Mientras avanzaba, los sonidos del bosque se hicieron extraños, como si los árboles susurraran entre sí. Cada crujido de las ramas me hacía saltar el corazón. Sabía que no estaba solo. Entonces vi la primera pista, una enorme tela de araña colgando entre los árboles, tan grande que ni siquiera podía ver su final. Estaba intacta, como si alguien hubiera puesto allí algo mucho más grande que una simple araña. A medida que avanzaba, me sentí observado. El aire se volvía más espeso y un extraño olor a humedad invadía mis sentidos. De repente, vi una figura. Estaba de pie entre los árboles, inmóvil. Era una mujer, vestida con un kimono rojo que me observaba fijamente. Sus ojos no mostraban emoción, solo una calma perturbadora. A pesar del miedo que comenzaba a apoderarse de mí, me acerqué lentamente. No podía creer lo que veía. Su presencia era como una sombra que se cernía sobre mí. Al principio pensaba que era una alucinación, pero no podía quitarme de la cabeza la sensación de que algo mucho más siniestro estaba por revelarse. De repente, la mujer se desvaneció, como si nunca hubiera estado allí, pero antes de irse, su rostro se torció en una mueca aterradora. Su sonrisa, si es que se le podía llamar sonrisa, era monstruosa. Y antes de desaparecer por completo, sus ojos brillaron con una intensidad sobrenatural. Algo en mi interior me dijo que esa no era una simple mujer, era algo mucho más oscuro. Mi cuerpo temblaba, pero la necesidad de saber la verdad era más fuerte que mi miedo. La figura había desaparecido, pero mi mente no dejaba de dar vueltas. ¿Era esta la Jorogumo? ¿Era ella quien estaba detrás de las desapariciones? El miedo se apoderó de mí, pero no podía darme el lujo de retroceder. Al regresar al pueblo, traté de hablar con los aldeanos, pero sus miradas se volvieron aún más frías. Nadie quería hablar de la mujer del bosque, nadie quería hablar de la Jorogumo. Susurros, apenas audibles, flotaban en el aire, y eso solo confirmaba que había algo mucho más grande ocurriendo de lo que podría imaginar. Esa noche, el sueño me fue esquivo. Las imágenes de la mujer en el bosque me atormentaban. ¿Qué había visto realmente? ¿Era un espectro? ¿Un demonio? ¿O simplemente una leyenda? Las respuestas estaban al alcance, pero no sabía si realmente quería descubrir la verdad. Sin embargo, algo me decía que tarde o temprano tendría que enfrentarla. El amanecer siguiente trajo consigo una sensación de inquietud. Decidí regresar al bosque, sin saber qué esperar. Algo dentro de mí sabía que la Jorogumo no se quedaría en las sombras por mucho tiempo. Algo me estaba llamando, y mi destino estaba ligado a ese lugar oscuro. Al regresar al mismo claro donde había visto a la mujer, una sensación extraña se apoderó de mí. Todo estaba en silencio. No había ni un solo sonido en el aire. Las hojas caídas no crujían bajo mis pies. El mundo parecía haber caído en un profundo letargo. De repente, vi algo en el suelo. Una huella, claramente humana, pero deformada, como si el cuerpo que la había dejado no fuera humano en absoluto. Me agaché para examinarla más de cerca. La huella no era normal. Sus bordes eran irregulares, como si algo de gran tamaño y extraño hubiera dejado una marca en el suelo.
Mi piel se erizó al darme cuenta de que la huella no solo indicaba la presencia de una mujer, sino algo mucho más monstruoso. Estaba ante la verdadera forma de la criatura. Fue entonces cuando el aire se llenó con un sonido bajo, como un siseo que venía de las profundidades del bosque. De repente, una sombra se deslizaba por el suelo, moviéndose rápidamente. Miré hacia arriba y ahí estaba, una gigantesca araña que se balanceaba en la cima de un árbol, observándome con ojos humanos, fríos y vacíos. La Jorogumo había dejado de ser una simple leyenda para convertirse en una realidad monstruosa. Sus 8 patas largas y espinas que sobresalían de su cuerpo me dejaron sin aliento. Su abdomen estaba cubierto de un caparazón negro y brillante que reflejaba la luz del sol de manera perturbadora. Pero lo más aterrador eran sus ojos, 2 grandes orbes humanos que me miraban fijamente, como si pudieran ver mi alma. Antes de que pudiera reaccionar, la criatura saltó hacia mí. La velocidad con la que se movió me dejó paralizado. La araña se deslizó por el aire con una agilidad que desmentía su tamaño. Su enorme boca llena de afilados colmillos se abrió en mi dirección. La sensación de terror que experimenté fue indescriptible. No tuve tiempo de pensar. Salté hacia un lado, esquivando el ataque por poco, pero la Jorogumo no se detuvo. Sus patas afiladas cortaban el aire mientras avanzaba hacia mí con una furia inhumana. El suelo bajo mis pies temblaba, como si todo el bosque estuviera reaccionando a su presencia. En ese momento, la araña se detuvo y pude ver algo extraño en sus ojos. No solo había maldad, sino una tristeza profunda, como si la criatura estuviera atrapada en su propia maldición. La Jorogumo no solo era un monstruo, era un ser atrapado en un ciclo eterno de sufrimiento. De repente, la araña se encogió, transformándose nuevamente en la mujer. Su cuerpo humano volvió a aparecer, pero con cicatrices que no habían estado antes. La Jorogumo me miró. Su expresión ahora reflejaba una angustia indescriptible. Había algo en su mirada que me hizo cuestionar todo lo que había creído sobre los demonios. Fue entonces cuando entendí. La Jorogumo no solo era una criatura malvada, era una víctima de su propio destino. Su tragedia era mucho más grande que lo que había imaginado. La leyenda que había investigado no solo era una historia de terror, sino una historia de sufrimiento y desesperación. Después de mi encuentro con la Jorogumo, la atmósfera en el bosque cambió por completo. La sensación de amenaza ya no provenía solo de la criatura, sino también del lugar. Algo me decía que las respuestas no se encontraban en las sombras, sino en el dolor de la propia criatura. Estaba atrapada en una maldición que se había prolongado por generaciones, condenada a devorar y ser devorada. Decidí que debía intentar comprender más profundamente a la Jorogumo, pero para eso necesitaba encontrarla de nuevo. Esa misma noche me preparé para regresar al bosque. Sabía que no podía enfrentarla como un simple espectador. Debía entender qué la había llevado a ser lo que era. Su historia, tan oscura como su forma, necesitaba ser conocida. Al entrar nuevamente en el bosque, el viento se alzó como una advertencia. Todo estaba oscuro, pero los árboles parecían moverse a mi alrededor, como si intentaran ocultar algo. La única luz provenía de la luna llena, que apenas penetraba entre las copas de los árboles. Mientras avanzaba, me sentí observado y no podía quitarme la sensación de que algo me acechaba desde la penumbra. De repente, escuché el sonido de un crujido bajo mis pies. Me agaché para observar y encontré algo aterrador. Una tela de araña, más grande que cualquier otra, cubría todo el camino.
Estaba tan densa que no podía ver el suelo por completo. El frío recorrió mi cuerpo cuando me di cuenta de que me encontraba atrapado en la red de la Jorogumo. De alguna manera, la araña me había estado observando todo el tiempo. Intenté retroceder, pero las telas se movían, casi como si estuvieran vivas, impidiéndome el escape. El pánico comenzó a apoderarse de mí. Sabía que no podía luchar contra la red, pero también sabía que si no encontraba una salida, estaría perdido. Sin embargo, no podía dejar de preguntarme, ¿era realmente una trampa mortal o era la única forma en la que la Jorogumo podía comunicar su sufrimiento? Fue entonces cuando una figura apareció entre las sombras. La mujer del kimono rojo apareció nuevamente, sus ojos oscuros fijándose en mí. Ya no era la criatura monstruosa que había visto antes. Su rostro estaba lleno de una tristeza tan profunda que no pude evitar sentir lástima por ella. ¿Por qué?, le pregunté, mi voz temblando ante la magnitud del encuentro. La Jorogumo no respondió inmediatamente. En lugar de hablar, se acercó lentamente como si estuviera luchando contra su propia naturaleza. Me miraba fijamente y por un momento creí ver algo más en ella. Algo humano. Fue en ese instante cuando supe que la Jorogumo no era solo una leyenda, era una víctima atrapada en un ciclo eterno. Sin previo aviso, la mujer desapareció en una nube de niebla. Sentí que el peligro ya no me acechaba, pero las telas de araña seguían ahí, inmóviles. Algo me dijo que en ese momento había logrado entender el dolor de la criatura. Pero también supe que no podía quedarme en ese lugar, ni mucho menos irme sin saber la verdad. El sol comenzaba a despuntar en el horizonte y el bosque parecía menos amenazante. Sentí que había tocado un aspecto profundo de la historia de la Jorogumo, pero aún quedaba mucho por entender. La red que me rodeaba desapareció lentamente, como si el hechizo que la mantenía viva hubiera sido roto por mi comprensión. Decidí regresar al templo donde la leyenda había comenzado. No sabía si había liberado a la Jorogumo de su tormento, pero sí sabía que había dado un paso importante para entender no solo el mito, sino también las emociones humanas y sobrenaturales que lo alimentaban. La historia de la Jorogumo al fin comenzaba a revelarse. A medida que mi investigación avanzaba, supe que debía encontrar una forma de liberar a la Jorogumo. El sufrimiento de esa criatura, aunque provocado por su naturaleza demoníaca, no era algo que pudiera ignorar. Cada vez que la veía, su dolor se hacía más evidente. No era solo una monstruosidad, sino un ser atrapado en una maldición perpetua. Decidí investigar sobre los antiguos rituales japoneses, aquellos que hablaban de espíritus atormentados y formas de liberarlos de sus condenas. Mi mente se centró en un texto antiguo que había encontrado en el templo, escrito por un monje que había hablado sobre la necesidad de redención para los espíritus condenados. La clave estaba en entender lo que la Jorogumo necesitaba: paz. Pasaron varios días mientras me preparaba para el ritual. Estaba convencido de que, si lograba reunir los elementos correctos, podría romper la maldición que mantenía a la Jorogumo atrapada en su forma demoníaca. Sin embargo, también sabía que este era un camino peligroso. Los espíritus no siempre agradecen la intervención de los mortales. La noche del ritual llegó, y el bosque se encontraba en una calma inquietante. Estaba preparado. Las velas de incienso, los símbolos de protección y las palabras antiguas que el monje había escrito. Todo estaba listo. Solo necesitaba la presencia de la Jorogumo y confiaba en que ella vendría, tal como lo había hecho antes. Al principio no ocurrió nada. El silencio llenaba el aire y la oscuridad del bosque parecía devorar todo. Pensé que tal vez había fracasado, pero de repente vi como una figura emergió entre las sombras. Era ella, la Jorogumo, ahora en su forma humana, pero con los ojos llenos de tristeza y resignación. Sin decir una palabra,
La Jorogumo caminó hacia el centro del círculo de protección que había trazado. Sabía que ya no podía huir de lo que era. La maldición que la mantenía prisionera no solo era un castigo por sus acciones, sino un reflejo de la tragedia de su vida. En sus ojos veía el sufrimiento de siglos de venganza. Comencé a recitar las palabras del ritual y la atmósfera a mi alrededor cambió. El viento se levantó con fuerza, las velas titilaron y las sombras parecían moverse con una vida propia. La Jorogumo se quedó inmóvil, como si estuviera esperando algo. El aire estaba cargado de energía y sabía que este era el momento en el que todo podía cambiar. La figura de la Jorogumo comenzó a desvanecerse lentamente. No era una desaparición inmediata, sino un proceso doloroso y largo, como si la maldición estuviera siendo desgarrada. Podía ver cómo su cuerpo se transformaba, pero en lugar de una araña monstruosa, se convertía en algo más etéreo, algo menos físico. Estaba perdiendo su forma, su poder. El ritual fue largo y agotador, pero al final la figura de la Jorogumo desapareció por completo. El aire ya no estaba cargado de la misma energía oscura y la sensación de angustia que me había acompañado todo el tiempo desapareció. Había liberado a la Jorogumo, pero también había liberado una parte de mí mismo. Ya no temía a los demonios, sino a la compasión que estos podían evocar. El bosque quedó en silencio, como si la maldición se hubiera desvanecido con la Jorogumo. Había completado mi misión, pero el precio de la verdad era mayor de lo que había imaginado. Había liberado a la criatura, pero también había descubierto que la historia del terror que todos temían era en última instancia una historia de sufrimiento. El amanecer en el bosque fue diferente. El sol parecía brillar con más intensidad, como si todo el lugar estuviera respirando aliviado. Sin embargo, algo me pesaba en el corazón. Había completado mi investigación, había liberado a la Jorogumo de su sufrimiento eterno. Pero, ¿realmente había hecho lo correcto? ¿O había condenado a la criatura a una existencia aún más vacía, más solitaria? Mientras caminaba hacia el pueblo, los aldeanos me miraban en silencio. Algunos parecían haber sentido el cambio en el aire, mientras que otros aún mantenían sus miradas desconfiadas. Ya no había señales de la Jorogumo en el bosque, pero el eco de su historia seguía resonando en mi mente. ¿Era la venganza el único camino para los demonios? ¿O había algo más en juego, algo más humano en sus existencias? A medida que me acercaba al templo donde comenzó todo, me detuve a reflexionar. La Jorogumo había sido una víctima, tanto como una villana. Era fácil ver a los demonios como entidades malvadas. Pero lo que había aprendido en mi investigación era que a menudo, detrás de la oscuridad había una historia más profunda, una historia de sufrimiento y dolor. ¿Realmente podemos juzgar a un ser por lo que ha hecho sin entender la razón detrás de sus acciones? En ese momento, algo dentro de mí cambió. Ya no veía a los demonios como simples monstruos, los veía como tragedias sin resolver, como almas atrapadas que necesitaban ser liberadas. La Jorogumo había sido una criatura condenada por su naturaleza, pero también había sido una víctima de las circunstancias, de un destino que no pudo evitar. Decidí regresar al templo donde las sombras del pasado todavía acechaban. Allí, entendí que mi misión como historiador no solo era desentrañar las historias de terror, sino también comprender las fuerzas que dan forma a esas historias. La Jorogumo no era solo un mito japonés, era una lección de redención, de comprensión y de la lucha interna entre la luz y la oscuridad. Mientras escribo estas palabras, me doy cuenta de que las leyendas no son solo cuentos oscuros destinados a asustar. Son historias que reflejan nuestras propias luchas, nuestros propios miedos. La Jorogumo, la araña demoníaca, ya no es solo un símbolo de terror,
Es un recordatorio de que incluso los monstruos más horribles tienen un origen, una razón, un sufrimiento que los define. Aunque la Jorogumo ya no está, su historia vive en cada rincón del bosque, en cada murmullo del viento, en cada sombra que acecha al caer la noche. La leyenda ha sido revelada, pero las preguntas que surgieron durante mi investigación aún persisten. ¿Cuántos otros demonios y leyendas oscuras están esperando ser entendidos? ¿Cuántas criaturas necesitan ser liberadas de su propio sufrimiento antes de que puedan encontrar la paz? Esta historia no tiene un final feliz. No hay un cierre completo, porque los misterios del mundo nunca lo son. Pero al menos he aprendido una lección importante. A veces, los mayores monstruos no son aquellos que acechan en las sombras, sino aquellos que llevan su dolor por toda la eternidad. Y la única forma de derrotarlos es entender su sufrimiento, no juzgarlo.